Bien, muy buenas noches, bienvenidos. El día de hoy, martes 24 de agosto del año 2021, les damos la cordial bienvenida a la Escuela Superior de Capacitación de Altos Estudios del Perú, ya SCAE Perú. Ya el día de hoy tenemos el siguiente curso aquí en pantalla, ahí está el curso que vamos a llevar a cabo, es Programación, Formulación y Gestión de Proyectos de Inversión Pública, Invierte PE, ya, para lo cual también estamos ya conectados con nuestra docente, la doctora abogada Angie Romero Espinosa, ¿no? Y en unos minutos le vamos a estar brindando la opción también para que nos pueda comentar una introducción del curso y de igual manera también estaremos iniciando con el tema completo. Ya, el día de hoy los invitamos a que compartan la transmisión de Sky también, de igual manera comenten por favor desde qué ciudad, desde qué departamento nos están visitando el día de hoy martes, no usen los comentarios. Ya, ahí está. Si por algún motivo todavía no le has dado me gusta a la página de ENCAP, opción para que puedas darle ahora me gusta y también la opción de seguir para que siempre recibas las notificaciones de los cursos en vivo. ¿Ya? Entonces, hoy martes estaremos hasta las 8 de la noche, 8 de la noche. ¿Ya? Estaremos con el desarrollo de la sesión de 1 hora y 30 minutos, 1 hora y 30 minutos para el desarrollo de la sesión del día de hoy. De igual manera, los invitamos también a participar, a realizar sus preguntas. Si tienen algunas preguntas, usen por favor en la caja de comentarios aquí en la transmisión vía Facebook y también los que están conectados vía Zoom, también usen por favor el chat de comentarios. Por otro lado, de igual manera, invitarlos a certificarse. El curso de hoy es certificable. ¿Cuál es el procedimiento? Ahí en pantalla mostramos el número de WhatsApp, el 901-797-050, para que puedas comunicarte a través del WhatsApp y puedas solicitar la certificación del curso del día de hoy. Pero no solo eso, SCAE Perú te está brindando o te va a brindar el acceso, ¿no? Por la certificación del curso del día de hoy. Vas a poder acceder también al aula virtual. Ese es un gran beneficio que está brindando SCAE. Aquí está, te comparto. Se te va a brindar un usuario y contraseña para que puedas ingresar al aula virtual las 24 horas del día en cualquier horario, para que puedas ingresar y ver también las sesiones que se han dictado respecto, ¿no?, al tema del Invierte P, ¿ya? Así que tenemos también ese material para ti. Todo el material se va a subir directamente al aula virtual y desde ahí vas a poder descargar. La sesión del día de hoy también, ¿no? Vamos a realizar la grabación para que luego en el aula tú puedas ingresar y puedas descargar, repasar nuevamente el curso del día de hoy, ¿ya? Así que tienes todos estos beneficios por la certificación, acceso al aula virtual, descarga de los materiales, descarga de los videos, ¿no? Para eso, nuevamente te comparto, ahí está el número de WhatsApp, comunícate al 901-797-050. Por el acceso al aula virtual vas a poder también tener tu certificado digital, el cual se envía el correo, o en su defecto el certificado físico, ¿no? Algunos desean que se les envíe hasta la ciudad donde está radicando y efectivamente estamos enviando por Móvil Bus, Olva Courier y Cruz del Sur, ya la certificación, tu diploma en el curso del día de hoy. Así que ya saben, los números de cuenta, precios de la certificación, con el acceso al aula virtual, todos esos detalles te van a brindar ya a través del WhatsApp. Bien, en la parte final estaremos también nuevamente ampliando estos beneficios para todos los que se están certificando. Retomamos ahora sí el curso del día de hoy nuevamente, programación, formulación y gestión de proyectos de inversión pública, Invierte P. Ya estamos nuevamente conectados
con la doctora abogada Angie Romero Espinosa. Vamos a darle la bienvenida para que nos pueda dar ya una introducción del curso. Doctora, muy buenas noches, bienvenido a SCAE Perú en esta primera transmisión con su persona. Y bueno, estamos agendando también otros temas para más adelante. Ya les estamos comunicando a todos los que están conectados. Coméntenos, por favor, una breve introducción del curso y luego estaremos dando inicio ya con el tema completo. Bien, bueno, muy buenas noches a todos los presentes. Muy agradecida por la invitación, ¿no? De, bueno, poder darles este pequeño curso sobre lo que es Invierte.p, un curso bastante importante, interesante, sobre todo hoy en día, pues, ¿no? En donde se está viendo mucho el tema de la inversión pública y sobre todo contar con las estrategias y seguir con la normatividad, ¿no es cierto?, para poder, pues, ¿no?, eh, hacer un uso eficaz de los recursos públicos, ¿no es cierto? Y sobre todo, pues, en beneficio de la ciudadanía, en beneficio de la población, ¿no? En sí, Invierte.p ha cobrado mucha relevancia porque, bueno, como ya más adelante les indicaré, anteriormente contábamos con un sistema nacional de inversión pública distinto, ¿no? Pero claro, presentaba ciertas deficiencias. Hoy en día, debido pues a este nuevo sistema, ¿no?, de gestión de la inversión pública, se han podido implementar, ¿no?, mejorar métodos y estándares técnicos para poder asegurar el cumplimiento, el seguimiento, la evaluación, ¿no?, de proyectos de inversión pública, como repetía, de calidad, en beneficio de la población. Ese es más que nada el objetivo principal, ¿no?, de Invierte.p a través de su normatividad y su reglamentación. Entonces, dicho esto, hoy en día vamos a tener pues vamos a explicarlo, vamos a dialogar un poco sobre lo que es Invierte.p desde su normatividad hasta las fases o el ciclo de la inversión pública, pues según este nuevo sistema, ¿no? No sé si ya podríamos comenzar. Bien, doctora, muchas gracias por la introducción. Entonces, cuando guste, por favor, puede iniciar con la opción de compartir. Ya está habilitado. Correcto, muchas gracias. Eh, Correcto. Bien, entonces, para poder dar inicio, ¿no?, en sí al curso que es Invierte.p, ya les había comentado que es indispensable también tener como base o como conocimiento lo que era anteriormente el Sistema Nacional de Inversión Pública, más conocida como el SNIP o el SNIP, ¿no? Este era un sistema administrativo gubernamental, que en realidad sí buscaba optimizar el uso de los fondos públicos que estaban, por supuesto, destinados, ¿no?, a la inversión a través de la implementación de principios, de procedimientos, de métodos, ¿no?, y estándares técnicos, porque buscaba asegurar que los proyectos sean sostenibles y sobre todo que los proyectos sean de calidad, buscando siempre el beneficio de la comunidad. La partición de este Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no?, en nuestro entorno permitió avanzar en la evaluación y en la toma racional de decisiones de los proyectos que estaban presupuestados por el sector público, ¿no? Porque recordemos que eran proyectos que contenían conceptos, que contenían criterios y métodos que estaban estandarizados. Eh, el marco legal para la aplicación gradual en las instituciones públicas, claro, ha sido metodológicamente exitoso para algunas entidades, pero con ciertas limitaciones, sobre todo de información, y pues no eran muy flexibles. En su momento, este Sistema Nacional de la Inversión Pública contaba con ciertos objetivos.
Uno de los principales era promover, ¿no?, la implementación de un ciclo de proyectos de inversión pública. Era la de fortalecer la capacidad de planificación del sector público y también crear pues las condiciones para elaborar planes de inversión pública por un periodo de al menos pues 3 años. El Sistema Nacional de Inversión Pública en general buscaba proporcionar instrumentos que sean útiles para poder monitorear la inversión pública. Buscaba poder identificar, poder analizar, ayudar, ¿no?, a resolver, ¿no?, esos famosos cuellos de botella, ¿no?, en la ejecución pues, de la cartera jerárquica de los proyectos, ¿no? Y trataba de brindar una ayuda para poder desarrollar capacidades, ¿no?, de los actores de este Sistema Nacional de Inversión Pública y así mejorar, repito, la toma de decisiones con respecto a la implementación de las inversiones públicas. En su momento, este Sistema Nacional de Inversión Pública estaba conformado por ciertos órganos. Uno de ellos era la Dirección General de la Inversión Pública, conocida con sus siglas DGIP. Entonces, esta Dirección General de Inversión Pública era, por así decirlo, pues el regulador de este Sistema Nacional de Inversión Pública. Y básicamente sus funciones principales estaban encaminadas a determinar la viabilidad del proyecto financiado con deuda, ¿no? Hacer una aclaración referente a lo que era la inversión y por ende asegurar que esta declaración de viabilidad garantizada, pues cumpla con los requisitos de validez tanto en el aspecto técnico como en el aspecto legal. Pero no era el único órgano por el cual estuvo conformado este Sistema Nacional de Inversión Pública. A su vez también contábamos con los organismos de resolución, conocidos como los OE, ¿no?, que era la máxima autoridad ejecutiva de la empresa, ¿no? Y estaba compuesto, por ejemplo, por los ministerios, por el presidente regional, por los alcaldes, ¿no? Bueno, cada uno a nivel gubernamental, ¿no? Y sus tareas principalmente pues incluían, por ejemplo, nombrar la oficina de programación e inversión y su gerente. Otro era pues formular o ejecutar propiamente dicho, los proyectos, ¿no? Es decir, autorizaba la preparación de documentos técnicos o estudios finales y también la realización de proyectos que sean factibles. Cuando hacíamos referencia a los proyectos sostenibles, ¿no?, es decir, aquellos proyectos que son posibles de poder realizarse y sobre todo que estén aprobados, debían contar con un presupuesto, ¿no?, con un presupuesto de apertura institucional para que, entre comillas, sean considerados como aprobados, ¿no?, y no requieran una posterior aprobación, ¿no?, explícita con, bueno, con la excepción de los proyectos de inversión pública que pues siempre requieren un cambio de presupuesto. Eso era usualmente la tendencia, ¿no? Otro órgano que también tiene bastante relevancia e importancia es la unidad de formulación, más conocida como la UF. Esta unidad de formulación tenía como responsabilidad el preparar el estudio, ¿no?, el estudio de preinversión, que déjenme comentarles que es uno de los pasos más importantes para empezar, ¿no es cierto?, con tu posterior, pues, ¿no?, formulación del proyecto y así continuar con las siguientes fases que nos propone el Invierte.p, ¿no? Entonces, el estudio de preinversión es sumamente importante, sobre todo a nivel de cada gobierno, ¿no? Es decir, a nivel de gobierno nacional, a nivel de gobierno local, a nivel de gobierno regional. Y sus funciones de esta unidad formuladora eran, pues, preparar, ¿no?, la especificación para poder reclutar, ¿no?, los estudios antes de la inversión, los estudios de preinversión, preparar también un plan de trabajo, ¿no?, cuando pues, sea responsable de preparar estos estudios de preinversión.
Estábamos hablando de una preparación, de una suscripción y un registro de estudio de preinversión en el Banco de Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y en los casos regionales o locales se formulaban proyectos, pero proyectos que caen bajo la responsabilidad de su nivel de gobierno. Lo mismo era para los proveedores, ¿no?, de servicios municipales. Otro órgano es la Oficina de Programación e Inversión, más conocida como la OPI, la Oficina de Programación e Inversión. Entonces, estos eran responsables, ¿no?, de evaluar y declarar si los proyectos de inversión pública eran viables o no. Es decir, se encargaban de aprobar prácticamente el plan de trabajo o los términos, ¿no?, de referencia de la preparación de este estudio de preinversión. También se encargaban, por ejemplo, de determinar la rentabilidad del proyecto, ¿no? De repente con la excepción, ¿no?, de delegar el poder de la Dirección General de Inversión, ¿no?, Pública, ¿no? Entonces, en el caso regional o local, solo los proyectos gubernamentales son evaluados. Entonces, lo mismo pasaba con los proveedores de servicios municipales. Había que registrar las unidades de formulación de su sector, sus autoridades regionales o locales, ¿no? Brindar asesoría técnica sobre cada proyecto de inversión pública en cada etapa de su ciclo. Es indispensable también mencionar que en el sistema o en el anterior Sistema Nacional de la Inversión Pública contábamos también con los organismos de ejecución, conocidas por sus siglas como UE. Y bueno, estos eran los responsables, ¿no?, de la implementación, del mantenimiento, de la evaluación ex post, ¿no?, de los proyectos de inversión pública en sus diversas autoridades públicas. Entonces, sus funciones principalmente eran la de preparar la documentación técnica, ¿no?, supervisar su preparación, si es que no estaba encargado de realizarla directamente para la organización. Otra función era la de ejecutar, ¿no?, o tomar el lugar del proyecto aprobado por el organismo de resolución. Informar a la OPI, ¿no es cierto?, a la oficina, ¿no?, de los proyectos de inversión sobre el progreso y los cambios durante la implementación del proyecto. Esto que les estoy comentando, recuerden que es la antesala, ¿no?, la antesala a lo que hoy conocemos como Invierte.p. Ustedes van a notar pues que hay ciertas diferencias entre lo que anteriormente se conocía como el Sistema Nacional de Inversión Pública y lo que hoy conocemos como Invierte.p. Ahora, retomando un poco el Sistema Nacional de Inversión Pública, creo que también deberíamos o debería comentarles respecto a las dimensiones, ¿no? Las dimensiones de este Sistema Nacional de Inversión Pública, que se encontraba regulado en la ley número 27.293. Y, por ejemplo, establecía que todos los proyectos de inversión pública tenían que seguir un ciclo del proyecto, ¿no? Y ese ciclo estaba conformado por determinadas fases. Una primera fase conocida como la preinversión, la segunda como la inversión y la tercera como la postinversión. Es decir, anteriormente o como antecedente, este Sistema Nacional de Inversión Pública contaba con 3 fases, cosa que hoy en día no es así, ¿sí? Con Invierte.p existe una delimitación mucho más precisa de las fases para poder desarrollar un proyecto de inversión pública. Entonces, retomando esas 3 fases anteriores, ¿no? Significaba entonces que era necesario realizar una priorización de proyectos. Esto incluía un diagnóstico de la situación actual, ¿no?, del área de estudio, y después de esto
priorizar cuáles eran los proyectos. Así se podía realizar la programación de inversiones en las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública. Y bueno, para ver la disponibilidad también presupuestal, ¿no? En las que se podía dar estos proyectos de inversión. Habiendo priorizado los proyectos, entonces podíamos pasar a la primera fase, o lo que se consideraba en ese momento la primera fase, que era la fase de preinversión. Y esto incluyó estudios de perfil, la factibilidad, ¿no? El propósito de la preinversión era básicamente determinar si convenía o no implementar un proyecto de inversión pública. En pocas palabras, hacía referencia a estudios que sean socialmente viables, ¿no? Que sean sostenibles y en líneas, ¿no? Con las políticas establecidas por las autoridades competentes. Entonces, estos criterios eran los que respaldaban su declaración de viabilidad económica, ¿no? Que pues obviamente era esencial para poder iniciar con su implementación. Entonces, en esta etapa, ¿no? Se creaba, por así decirlo, el perfil. Se hacía el estudio de factibilidad de acuerdo al nivel de inversión. Y el objetivo era tener una buena información del proyecto y así evitar riesgos en la decisión de invertir. Al desarrollar estos estudios de perfil, ¿no? Se identificaban problemas específicos, se hacía un análisis y una evaluación de alternativas de forma iterativa para poder encontrar la solución, ¿no? Con el mayor rendimiento social. Y a diferencia de estudios de factibilidad, esencialmente involucraban pues, ¿no? los mismos problemas que el perfil, pero resultaba de un análisis mucho más profundo y de un uso más confiable de la información y los aspectos relevantes se consideraban pues, en la implementación, en el objetivo, que era pues, finalizar los aspectos técnicos y económicos básicos de los proyectos de inversión pública. ¿A qué me estoy refiriendo? A ubicación, tamaño, tecnología, a un plan de implementación, a su puesta en marcha, a la organización, a la gestión y sostenibilidad, teniendo en cuenta, ¿no? Diferentes variaciones, algunos de menores costos y otros que beneficiaban, pues, ¿no? La alternativa de un nivel de estudio seleccionado a nivel del perfil. Esa era con respecto a la primera fase, ¿no? A la de preinversión. La segunda fase, según el sistema o el anterior o el antecedente del Sistema Nacional de Inversión Pública, era la fase de inversión, la fase número 2. Y bueno, esta incluyó pues la documentación técnica, la documentación detallada y la implementación del proyecto. Si un proyecto, ¿no? completaba satisfactoriamente la fase de preinversión, entonces contenía estudios de preinversión, es decir, tenía un perfil y había sido declarado viable. Si era declarado rentable, ¿no? por la OPI, por la Oficina, ¿no? de los proyectos de inversión pública, entonces estaba calificado para pasar a la fase de inversión. En esta fase de inversión se encargan de revisar ciertos criterios, como por ejemplo el diseño, que es preparar, ¿no? un estudio detallado o al menos un estudio equivalente del proyecto, ¿no? que incluía la planificación, que incluía el presupuesto, los objetivos físicos planificados, las especificaciones técnicas, el programa, ¿no? de reemplazo de materiales y también un requerimiento, ¿no? del recurso humano para poder realizar el proyecto. También había que tomar en cuenta la ejecución propiamente dicha, porque las actividades del programa que se van a llevar a cabo o que se llevaban a cabo corresponde, pues, ¿no? al desarrollo del trabajo físico. Entonces, en esta etapa se llevaron a cabo las acciones del proyecto, las ofertas, los servicios o los trabajos que se adquirían y que bueno, se ejecutaban, ¿no? El monitoreo y el control del contrato. Claro está, además de revisar periódicamente, pues, el progreso de la implementación del proyecto.
Entonces, esta fase finalizaba después de la ejecución, después de la liquidación y con la transferencia a la institución. Y por último lugar y como última fase del SNIP, del Sistema Nacional de Inversión Pública, teníamos a la fase de posinversión, ¿no? Y esta incluyó o se hacía referencia a evaluaciones de la duración de este proyecto de inversión pública y a la evaluación ex post, ¿no? Entonces, el proyecto se ubicaba en esta fase al finalizar de ejecutar el proyecto de inversión pública. La fase posterior a la inversión incluía la operación, incluía el mantenimiento de este proyecto de inversión pública y la evaluación ex post, ¿no? Cuando yo hablo de evaluación ex post, me estoy refiriendo a ese proceso de determinar de manera sistemática y objetiva, ¿no?, la eficiencia, la eficacia y el impacto de todas las acciones que se desarrollaron para poder alcanzar ese objetivo que estuvo establecido desde un primer comienzo en un proyecto de inversión pública. Pero claro está, la fase de posinversión también involucra otras actividades, como por ejemplo la de operación y el mantenimiento, porque se tenía que garantizar que el proyecto mejore la capacidad de proporcionar servicios o bienes públicos de una organización. Esto es conforme a lo establecido en el estudio, ¿no?, en apoyo de su declaración de viabilidad empresarial. Entonces, la unidad responsable de esta operación y del mantenimiento básicamente priorizaba la asignación de los recursos que eran requeridos para estas operaciones. Otra actividad que podíamos encontrar, ¿no?, en esta tercera fase era la evaluación ex post, propiamente dicha. Y no era otra cosa que un proceso en el cual se examinaba en qué medida los objetivos del proyecto producían resultados esperados en comparación con los proyectos que se habían planificado en la fase de preinversión. Entonces, aquí los organismos de ejecución, en coordinación con la Oficina de Programación e Inversiones, evaluaban el proyecto y eran responsables de las evaluaciones ex post también de estos proyectos que se llevaban a cabo. Aquí básicamente se trataba de que su rentabilidad se pudiese declarar sobre la base de un perfil, ¿no? La evaluación ex post fue realizada por un organismo o por la organización independientemente que no era la unidad ejecutora. Entonces, esto más o menos, o lo que yo acabo de compartir con ustedes, es para que ustedes tengan una noción de que, en definitiva, este Sistema Nacional de Inversión Pública presentaba deficiencias, ¿no? Y era necesario, como ya lo conocemos y como actualmente se trata de hacer, o se está tratando de hacer desde hace 10 años que se viene, ¿no es cierto?, pues trabajando con esta política nacional de modernización de la gestión pública, que no es otra cosa que hacer una reforma de sus 5 pilares, ¿no es cierto? Y uno de sus 5 pilares, en definitiva, es el presupuesto público, ¿no? Entonces, se buscaba, ¿no?, poder reformar este sistema, hacer una mejor, por así decirlo, no transición, y sobre todo hacer un mejor uso de los recursos públicos o de los fondos públicos destinados a las diversas entidades, ¿no es cierto?, que representan al Estado. Y es así como surge, pues, el Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, conocido como Invierte.p. Ahora, antes de entrar a tallar, ¿no?, bueno, en revisar cada una de estas normas, a grosso modo, claro, es importante tener ciertos conceptos también o ciertas pautas claras. Es importante, por ejemplo, tener en claro qué debemos entender nosotros por inversiones públicas. Y a grosso modo les puedo comentar que con este cambio que se evidencia pues con el Invierte.p,
hay una mejora, en definitiva, en el ciclo de la inversión, porque en este sistema existe una metodología para poder planificar y pues para poder seleccionar carteras de proyectos que sean estratégicos, que estén basados de repente en las necesidades de la población y así reducir las brechas. Entonces, aquí el enfoque lento y a corto plazo es pues preponderante, ¿no? Para el presupuesto de un proyecto de inversión pública. Porque en realidad aquí en la fase, bueno, en una de las primeras fases de Invierte.p, que es la fase de programación de inversión, ¿no? En este caso plurianual, pues hay un horizonte, ¿no? Tiene un horizonte mínimo de 3 años. Entonces, es importante tener en claro que se entiende por inversiones públicas, así como también que se entiende por un proyecto de inversión. Y según, bueno, el Invierte.p, un proyecto de inversión es aquel que nos ofrece una visión mucho más global y que me permite a mí tener una intervención temporal, ¿no? Ya sea de manera total o parcial, de poder realizar un proyecto de inversión de repente financiada por fondos públicos o que esté destinada pues a la formación de recursos físicos, humanos, naturales o institucionales, ¿no? Así como los recursos institucionales o intelectuales y que tienen el propósito pues de crear, de mejorar, ¿por qué no de recuperar la capacidad de producción de bienes y de servicios del cual el Estado es responsable, ¿no? Es decir, el Estado es responsable de proporcionar o de garantizar la entrega. Y además también tiene que pues, considerarse que la ejecución de los proyectos de inversión puede realizarse pues, en varios ejercicios económicos, ¿no? Esto va conforme pues, con el plan de implementación que se ha previsto, ¿no? Al momento de redactarlo y de evaluarlo. Ahora, los proyectos de inversión en sí van a representar costos de operación y de mantenimiento. De manera muy similar, sucede con las inversiones para poder optimizar, para realizar una expansión menor, para hacer una reposición o una rehabilitación, que como ustedes sabrán, ¿no? Son inversiones que no están relacionadas con la propiedad intelectual. Yo les había comentado que uno de los pasos más importantes a la hora de hablar de los proyectos de inversión pública era la realización de los estudios de preinversión, ¿no es cierto? Que estuvieron presentes en el anterior o en el derogado Sistema Nacional de Inversión Pública, pero que también se encuentran presentes en el Invierte.p. Es más, cuentan con su normatividad, ¿no? Esto lo encontramos en el decreto legislativo 1252, que es la ley que crea, pues, a el Invierte.p. Y nos comenta que los estudios de preinversión tienen que permitir cerrar brechas prioritarias de infraestructura, vinculadas con el desarrollo territorial, con el desarrollo sectorial, ¿no? Procurando, pues, ¿no? El mayor impacto en la sociedad. Ahora, hemos utilizado o he utilizado un término bastante interesante, que es el de brechas prioritarias. Lamentablemente, en nuestro país, ¿no? Sobre todo verlo desde un punto de vista de los recursos, ¿no? O de los fondos públicos y su inversión, tenemos diversas brechas. Podría mencionar quizás las más importantes en los sectores de educación, de salud, de transporte, en donde pues existen disparidades o existen desigualdades bastante marcadas. Y uno de los objetivos, recordemos, del Estado moderno, entre comillas, es que nuestro Estado pues sea inclusivo, que pues sea más que nada transparente, que sea honesto.
Y ese es uno de los principales problemas que hemos tenido a la hora de asignar los fondos públicos a diversas instituciones o a diversas entidades públicas. ¿Realmente los fondos se utilizan para poder realizar estos proyectos que son de alta demanda por la comunidad? Pues al parecer, según las evidencias y con el paso de los años, no se ha cumplido así, ¿no? Es decir, ha habido un mal uso. Vamos a encasillarlo en ese término, como que ha habido un mal uso, ¿no?, de esos fondos y que no ha servido en sí para poder cerrar esas brechas o para poder eliminar esas desigualdades en la comunidad, por lo que es persistente, ¿no? Ha sido persistente la presencia de estas brechas sociales y que pues muchas veces el Estado pues tiene como misión o como objetivo cerrarlas. Pero quizás las autoridades no han sido lo eficientemente responsables para poder cumplir con esos objetivos. Por ende, el Estado viene siendo responsable también, ¿no?, de ese incumplimiento. Entonces, en el marco del Invierte.p, no todas las inversiones son consideradas como proyectos, eso también hay que tenerlo presente, porque podemos encontrar proyectos de inversión, perfecto. Podemos encontrar inversiones que no son proyectos de inversión. Y más o menos aquí la diferencia está en que solo los proyectos de inversión deben pasar por todas estas fases del ciclo de inversiones. Mientras que las inversiones que no son proyectos de inversión, directamente, pues no, se programan y se ejecutan. Es decir, o de otra manera, todas las inversiones, ¿no?, o sea, todos los proyectos de inversión y las inversiones que no son proyectos de inversión tienen que estar consideradas dentro del Programa Multianual de Inversiones, PMI, definitivamente, de la entidad que corresponda. Pero para poder asignar los recursos financieros y así poder iniciar la fase de ejecución, ¿no es cierto?, es que es un requisito indispensable que figuren en el Programa Multianual de Inversiones. Ya sabemos cuál es la diferencia, que en los proyectos de inversión sí o sí hay que pasar por una formulación, ¿no? Luego hay que pasar, ¿no es cierto?, por pues por el planteamiento, luego hay que pasar por el seguimiento, la ejecución y posteriormente por su funcionamiento. Y las inversiones que no son proyectos de inversión son aquellas que se realizan de manera directa, ¿no? Ahora, según la evaluación preliminar, ¿no?, cada sexto proyecto que de repente se haya evaluado previamente en un sistema nacional de inversión pública ya no puede considerarse como un proyecto de inversión pública, ¿no? Entonces, aquí en realidad todas las inversiones se van a considerar como una intervención temporal y su financiamiento es con fondos públicos, ya sea de manera total o sea de manera parcial. Y es que en el Invierte.p la formulación de proyectos de inversión en realidad se realiza mediante la preparación de hojas de datos, ¿no?, o la ejecución de estudios de preinversión. Y esto es según la complejidad, ¿no?, del proyecto, según también la documentación técnica y los estudios de preinversión, que son documentos técnicos esenciales y que tienen, pues, ¿no?, la naturaleza de una declaración jurada, que le va a permitir realizar un análisis técnico y económico de un proyecto de inversión. Y, bueno, sobre la base de que el grupo de estudio, es decir, va a determinar, ¿no?, si el proyecto se puede realizar o no. Entonces, para las inversiones que no son proyectos de inversión, es decir, para una inversión de optimización, de expansión menor o de reemplazo o renovación, se utiliza la hoja de datos técnicos, que, bueno, son ya registros o son documentos que en algún momento espero también podamos desarrollar en algún otro curso, ya que en sí el tema del Invierte.p es muy extenso,
pero vamos a tratar pues de cubrir los puntos o los aspectos más importantes, ¿no? Y así ir manejándolo y entendiéndolo mucho mejor, ¿no? Entonces, repito, para las inversiones que no son proyectos de inversión, se van a utilizar ciertos instrumentos, ciertas hojas de datos técnicos, ¿no? Y con el soporte técnico que también le corresponde pues, al área del usuario que solicite esta inversión. La evaluación de la documentación técnica y los estudios de preinversión en realidad son llevados a cabo por la unidad de formulación, la UF, o como algunos le llaman la unidad formuladora, en donde las fichas técnicas que se utilizan para los proyectos de inversión, ya sean proyectos estándares o simplificados, tienen que incluir al menos ciertos datos. En primer lugar, definir el problema y los objetivos. En segundo lugar, cuantificar la contribución para poder remediar las deficiencias, ¿no? En tercer lugar, el parámetro de formulación y también la evaluación, ¿no? Que le corresponda. En cuarto lugar, sería la información cualitativa sobre el cumplimiento de los requisitos institucionales o regulatorios para su implementación y operación. También la unidad formuladora es la que registra el proyecto de inversión en la aplicación informática del banco de inversión, ¿no? Hay que utilizar ahí, bueno, un formato, como les decía. Hablar sobre la documentación en sí que se va a utilizar demandaría mucho mayor tiempo y espero que en algún momento podamos de repente desarrollarlo, ¿no? Entonces, tienen que usar un formato que es como una especie de registro de proyectos de inversión, ¿no? Y también que no son, pues, para los proyectos de inversión. Y a través de este formato se registran, ¿no? Las inversiones. También se pueden registrar las inversiones de optimización, de extensión marginal, de reconstitución, de rehabilitación, ¿no? Y los resultados de la evaluación. En sí, la inscripción finaliza en la fase de formulación y evaluación. Entonces, a lo que quería llegar era que el estudio de preinversión, ¿no? A nivel de perfil, se basa en la información existente. Entonces, el juicio de expertos y la información primaria para las variables relevantes o para las decisiones de inversión. A su vez, el perfil, ¿no? Va a profundizar el análisis de las alternativas que se han seleccionado para poder contar con una información primaria, ¿no? Entonces, siguiendo la línea de presentación, tenemos aquí el decreto legislativo número 1252, que nos habla sobre la ley que crea el Invierte.p. También tenemos el decreto legislativo número 1432, que es el decreto legislativo que modifica, ¿no? El anteriormente mencionado decreto legislativo 1252. En sí, como ustedes pueden observar, trae cambios en la organización y en las funciones del Invierte.p. También contamos con el decreto supremo número 242 del año 2018, que aprueba el TUO, que es el texto único ordenado del decreto legislativo 1252. Y esto es más que nada para llevar un orden, ¿no? Y comprensión del Invierte.p. También tenemos otra norma que nos habla sobre la incorporación, pues, ¿no? De los gobiernos locales al Invierte.p. Nos habla de que 26 municipalidades han sido incorporadas. Nos habla sobre la modificatoria número 30680, que en sí viene a minimizar la ejecución del gasto público y estable, ¿no? Estamos hablando acá de disposiciones vinculadas al Invierte.p. Con respecto a su reglamento o a su reglamentación, aquí se aprobó, bueno, con el decreto supremo número 02717, se aprobó el primer reglamento del Invierte.p. Luego tenemos
el número 104 del 2017, que habla sobre ciertas disposiciones del ya mencionado decreto, ¿no? Es decir, establece que la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones aprueba aplicaciones a estudios de preinversión, fichas, parámetros, evaluación, y la unidad formuladora aprueban estas inversiones de optimización, ¿no es cierto?, de expansión, de rectificación, entre otras. Después contamos con otro decreto que es el 248 del año 2017, que en realidad modifica diversas disposiciones del Decreto Supremo 027-2017 y nos habla de convenios entre entidades sujetas al invierte.p con entidades no sujetas. Muy bien. Seguimos. Con respecto aquí al ámbito de aplicación, ¿no? Bueno, obviamente, este nuevo sistema de la inversión pública, pues es aplicable a todas las entidades, ¿no? Y a las empresas del sector público, no financiero. Entonces, ¿por qué? Porque son las que se encargan de ejecutar proyectos de inversión y o inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición, de rehabilitación con recursos públicos. Y seguramente por ahí surgirá de repente la pregunta, creo que hay algunos que ya están haciendo algunas preguntas, y bueno, espero poder respondérselas al final, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere con estos proyectos de inversión o inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y rehabilitación? A ver, vamos por partes, ¿no? Con respecto bueno, con respecto a lo que son los proyectos de inversiones de optimización, a ver, permítanme un momento, ya, a ver, perdón. Bueno, las inversiones tienen diferentes clasificaciones. Y bueno, entre ellas tenemos a las inversiones de optimización. ¿Y qué debo entender por estas inversiones de optimización? No son otra cosa que las referidas a la adquisición de terrenos, siguiendo pues una planificación de la extensión de la oferta de servicio público, ¿sí? Con respecto a que, bueno, se prioriza, ¿no? Según el programa multianual de inversiones, ¿no? Que deben cumplir con un requerimiento de acuerdo a normativas aplicables para poder construir, para poder desarrollar una infraestructura pública. Es decir, estamos hablando de inversiones que han sido resultado, ¿no? Que han sido resultado de la optimización del suministro, ¿sí? Es decir, de la optimización de infraestructuras, de equipos, también pues de otros factores que van a determinar pues la capacidad de producción de un servicio público que es priorizado en el programa de inversiones, ¿no? Multianuales. Entonces, según los criterios que se han establecido en la directiva y en el instrumento metodológico de la Dirección General de Planificación Plurianual de la Inversión. También contamos con las inversiones de ampliación marginal. ¿Esto qué significa o a qué hace referencia? Bueno, aquí se hace referencia cuando aumentan los activos.
no financieros de un organismo público, ¿no? Entonces, aquí no alteran sustancialmente su capacidad para poder prestar servicios. O, bueno, de ser el caso, el 20% de esa capacidad para proyectos de inversión es estándar. Entonces, según los parámetros que pues, no se encuentran definidos por el sector. También contamos con inversiones de reposición. ¿Y qué debemos entender nosotros por reposiciones de inversión? Hace referencia a intervenciones que son temporales para poder reemplazar los activos existentes de una unidad de producción, de servicios o de bienes. Obviamente estamos hablando de bienes públicos, ¿no? Entonces, pues aquí habla de que la vida útil estimada pues ha caducado y no aumentan la capacidad de poder proporcionar servicios, ¿no? También contamos con, por último, con inversiones en rehabilitación. ¿Y nosotros qué debemos entender por inversiones en rehabilitación? Se refiere a intervenciones para la renovación completa o de repente parcial, ¿no es cierto? También para componentes del sistema, para componentes para restaurarlos a su estado original o sin de repente apreciar cambios en el uso y no aumenta la capacidad de disponibilidad. Entonces, como ustedes lo pueden observar, ¿sí? Pues aquí estamos ante, pues, sectores del gobierno nacional, sectores del gobierno regional o locales, a los cuales este invierte.p son de aplicación, ¿no? Y ahí les he colocado pues el comentario de que, por ejemplo, que al 24 de febrero del 2017 se encontraban sujetos al Sistema Nacional de Inversión Pública y también que programan solicitar una operación de endeudamiento externo, aval o garantía del Estado para un financiamiento de un proyecto de inversión pública. También ¿no? Deberán incorporarse primero pues, al sistema y que sean incorporados gradualmente por una resolución emitida por quién, por la Dirección General, ¿no? De la Inversión Pública. ¿Correcto? Creo que hasta ahí hemos podido avanzar bastante. Sí. No sé si hasta ahí de repente haya alguna pregunta. Creo que al momento no. Muy bien. Seguimos entonces. Ahora, también en su momento, ¿no? O en un comienzo yo hablé, recuerden, ¿no? De una manera muy general sobre el anterior Sistema Nacional de Inversión Pública. Y les comenté respecto a, pues, los órganos, ¿no? Del SNIP. Pues ahora también corresponde hablar sobre los órganos, ¿no? Que componen el invierte.p. Podrán ahí observar muchas de sus, bueno, los nombres, ¿no? Y muchos de sus siglas. Entonces, antes de comenzar, recordemos que el invierte.p, ¿no? Pues diferencian, ¿no? Diferencian las inversiones cuya naturaleza es específica, ¿no? Y el valor estratégico también, ¿no? Para un organismo público y tienen como objetivo cerrar las brechas de prioridad territorial o sectorial específica en comparación con otros gastos que cumplen una función operativa o secundaria. En el caso de que son proyectos de inversión, ¿no? O de repente otro grupo de inversiones dividido en optimización, dividido de repente también, pues, ¿no? En expansión marginal, por reemplazo, por rehabilitación.
¿sí? Entonces, pues en este primer grupo es un grupo que se incluye en una cartera de inversiones, en particular como parte del programa multianual de inversiones, y que, bueno, utiliza los métodos del invierte.p en general. Mientras que cuando hablamos del resto, es decir, de otras inversiones, en sí siguen un procedimiento habitual, ¿no? De los otros sistemas de administración que están relacionados. Los objetivos básicamente del invierte.p siempre ha sido el de guiar de forma eficiente la utilización de los recursos públicos para la inversión y proporcionar servicios efectivos, crear una infraestructura indispensable para el desarrollo. Y así también, pues, no racionalizar e incrementar la calidad de la inversión pública, vincular la cartera de proyectos al desarrollo territorial o sectorial y priorizar la reducción de las brechas de infraestructura. Recordemos que les comenté que en nuestro país, bueno, en sí tenemos amplias brechas sociales, sobre todo en el aspecto educativo, en el aspecto salud, transporte, ¿no? ¿Por qué no también en el aspecto, pues, laboral, ¿no? Y es por eso que muchas veces se suelen preguntar, ok, correcto, eh, ¿qué busca el invierte.p? ¿Sí? Entonces, aquí el invierte.p lo que busca es priorizar las inversiones para llenar los vacíos en la infraestructura o el acceso a estos servicios públicos, ¿correcto? Entonces, aquí también lo que se busca es vincular las inversiones con objetivos que sean nacionales, que sean los planes sectoriales, no nacionales, y los planes de cooperación para el desarrollo regional y local. Entonces, estas inversiones comienzan con un diagnóstico detallado del déficit de infraestructura o acceso a los servicios públicos. Entonces, aquí la gestión de la inversión tiene que lograrse mediante un mecanismo que aumenta la transparencia y acorta en el tiempo de formulación y también de aprobación de los proyectos. El invierte.p lo que busca es promover la planificación de las inversiones para desarrollarse, pues, en tres sistemas simultáneos, como sabemos, que es la planificación, la inversión y el presupuesto. Es por eso que les comentaba que los órganos, o que mejor dicho, el invierte.p, está conformado por ¿quiénes? Por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, ¿no? Más conocida como la DGPMI, y esta es la que se encarga, pues, ¿no?, de ejercer, ¿sí?, el cargo de rector del Sistema Nacional de Programación, ¿no? Como la máxima autoridad técnico-normativa del sistema a partir de las siguientes atribuciones, lo cual significa que tienen que aprobar políticas y estándares necesarios para el adecuado funcionamiento del invierte.p, el banco de inversiones, el sistema de monitoreo de inversiones y otras aplicaciones, ¿sí? También busca proporcionar métodos, procesos y lineamientos para aplicar el ciclo de inversión. Controlar también la calidad de la aplicación del ciclo de inversión, invirtiendo anualmente, pues, en el banco de inversiones cuyos resultados se publican, pues, ¿no?, en el boletín oficial. Ahora, también, ¿no?, y esto sí quisiera de repente un poco que ustedes explayen, ¿no? No sé si, bueno, alguno de ustedes tenga conocimiento sobre los órganos del invierte.p, pero antes de pasar a detallar un poco sobre cada uno de estos, quisiera, pues, de repente, no sé, alguna pregunta que les gustaría realizar respecto a los órganos del invierte.p. Les he hablado sobre la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Faltaría, por supuesto, explicarles el resto, ¿no? Estaba comentándoles sobre algunas de sus funciones.
¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, me parece que no hay ninguna duda. Bien. Entonces, les estaba comentando sobre algunas de las funciones de esta Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. ¿Correcto? Entonces, ¿qué más o qué más podría comentarles que estaban dentro de las funciones de la Dirección General de Programación Multianual? Que era también, por ejemplo, definir los procedimientos, claro, teniendo en cuenta el tema presupuestario, porque esto está dentro del marco de referencia para poder determinar el presupuesto de inversión anual, ¿no? También se encargaban, por supuesto, de monitorear la calidad del programa de inversión con respecto pues al logro de las metas de productos y el cumplimiento de los indicadores de desempeño, ¿no? Que ya, bueno, estaban previamente definidos, ¿no? Y también preparar pues el programa de inversión pública multianual que está basado en la consolidación, ¿sí? De los programas multianuales. ¿Por qué no también aprobar eh, eh, el contenido de estos estudios de preinversión? Bien, ¿qué otros órganos? Porque en sí, si hablamos de todas las funciones de esta Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, nos llevaría muchísimo tiempo. Entonces, aquí, por ejemplo, también tendríamos que entrar, pues, a hablar sobre ya en el sector, ¿no es cierto?, a nivel regional o local, tendríamos que hablar también sobre el órgano resolutivo. Y el órgano resolutivo es el titular o la autoridad ejecutiva más alta del sector, ¿no? Y es el responsable, es el gobernador en los gobiernos regionales y el alcalde en los gobiernos locales. Quienes se van a encargar de qué, el órgano resolutivo se encarga de qué, de aprobar los métodos específicos para poder formular y evaluar proyectos de inversión, ¿no? Que se relacionen con su responsabilidad funcional y se apliquen a los 3 niveles de gobierno. ¿Correcto? ¿Qué más? Por ende, ¿no? Estos, por así decirlos, estos métodos no deben contener aspectos que entren en conflicto con la metodología general, ¿no? Aprobada por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Los órganos resolutivos también se encargan de aprobar el programa de inversión, ¿no? El programa de inversión de su sector, es decir, del gobierno regional o gobierno local, así como sus actualizaciones. La presentación también del programa multianual cada año antes del 30 de marzo, aprobado a la Dirección General, pues no, de la programación multianual. O sea, se encargan de realizar esta presentación. También se encargan, por ejemplo, de designar al jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, al gerente de la unidad formuladora, ya sea pues en el gobierno regional o en el gobierno local, y lo que tratan es de respetar el perfil creado por la Dirección General de Programación de Inversiones. Listo. Ahora, en el caso, ¿no?, de que el sector gobierno nacional apruebe los mecanismos para preparar, para implementar y actualizar el inventario de activos que existen en los distintos niveles del gobierno que corresponden pues a las infraestructuras o servicios públicos de los que son responsables. También se encargan de aprobar esas brechas que se han podido identificar y sobre todo los criterios de priorización de inversión. Es decir, podemos contar con un listado de brechas sociales debidamente identificadas, pero por obvias razones no se pueden trabajar con todas a la vez. Por eso es que se aplica una metodología o se aplica un estudio, un análisis para poder priorizar aquellas que se consideren, pues, relevantes o importantes, ¿no? Y así poder preparar o que formen parte de la programación multianual de inversiones.
También se encargan, por ejemplo, de aprobar para poder ejecutar la inversión pública en su sector y preparar la documentación técnica o los documentos equivalentes, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de que esta autorización ya está incluida en la inversión pública y, bueno, es aprobada, ¿no?, en la ley de presupuesto o en el presupuesto institucional revisado, ¿no? Contamos también con la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, más conocida como la OPMI. Y esta es una unidad orgánica que se encarga de qué, por ejemplo, de asumir la responsabilidad de la fase, ¿no?, de programación multianual del sector, ¿sí? También de preparar el PMI sectorial, es decir, la programación multianual sectorial en consulta con la unidad formuladora y con la unidad ejecutora, ¿sí? Que son relevantes y las entidades de su sector para poder enviarlo, pues, al organismo de resolución para su aprobación. Proponer también criterios para priorizar la cartera de inversiones. Como se darán cuenta, aquí existe mucho el tema existe mucho el criterio de priorización, ¿no? Existe bastante esto. Repito, con el objetivo de poder, ¿no es cierto?, incluir aquellas brechas identificadas más importantes, ¿no?, y que resultan de relevancia para la comunidad. Entonces, teniendo este criterio, se puede continuar o se puede tener en cuenta, ¿no?, los elementos necesarios para las compras sectoriales. Todo en el cumplimiento o todo con la idea de poder cumplir con los objetivos nacionales, ¿no? Por eso es importante contar también con planes sectoriales nacionales, ¿sí? Entonces, otra de las funciones que podemos identificar es que se encargan de realizar una coordinación, es decir, una coordinación entre los gobiernos regionales y locales para poder revisar las políticas sectoriales en la programación multianual de inversiones, tanto regionales y locales, ¿sí? Y aquí también quisiera hacer una pausa con respecto a las políticas sectoriales o el tema de las políticas. Recordemos que las políticas no son aprobadas o no son, por así decirlo, pues no, firmadas por una sola persona. En realidad tiene que haber un consenso, ¿no? Un consenso, claro, entre la autoridad y la comunidad sobre cuáles son esas necesidades básicas para ofrecer calidad de vida a la comunidad. Pero también es que se realizan, como sabemos, estudios de preinversión que me permitan a mí también tener en claro cuáles son esas políticas que yo necesito implementar en mi programación multianual de inversiones. Ahora, también bueno, digamos que para asegurarse de que la inversión a realizar sea parte del sector, ¿no?, estos preparan, actualizan la cartera de inversiones, teniendo en cuenta, pues, los proyectos de inversión de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales. ¿Sí? Muy bien. Repito, si menciono más de sus funciones, nos llevaría mucho más tiempo. Solamente estoy mencionando algunas de sus funciones principales por cada órgano del Invierte.p. Otro órgano del Invierte.p, pues vendrían a ser, aunque ya lo hemos mencionado anteriormente y lo sigo mencionando, ya que forman parte, sí, pues prácticamente de todo este proceso, de todo este ciclo, son las unidades ejecutoras de inversión. Las unidades ejecutoras de inversión en realidad pueden ser cualquier organismo cooperativo o corporativo, ¿no? Puede ser una organización o filial de un sector del gobierno, ¿no?, nacional. Entonces, un gobierno regional o un gobierno local que está sujeto al esquema de programación con responsabilidad de administrar inversiones, incluidos los programas cuyo alcance se ha definido, obviamente, de manera muy específica, según ciertas funciones, como cuáles. Es responsable de la fase de formulación y evaluación del ciclo de inversión. También es responsable de qué? Bueno, para la formulación y evaluación de los proyectos de inversión se encarga de aplicar contenidos, se encarga de aplicar métodos y parámetros
de formulación que estén aprobados por esta Dirección General de la Programación Multianual de Inversiones. También se encarga pues de esa preparación de fichas técnicas, se encarga de realizar los estudios de preinversión para poder respaldar la planificación y el diseño de proyectos de inversión, para también determinar su rentabilidad, teniendo en cuenta los objetivos que son esperados, ¿no? Es decir, las metas de productos y los indicadores de resultados de la fase de programación. Y también, pues, no, los recursos para la operación y el mantenimiento de los activos que son generados por este proyecto de inversión y la forma como se van a financiar. Las unidades ejecutoras de inversiones se encargan de registrar, ¿no?, los proyectos de inversión en el banco de inversión e invertir en la optimización, en la extensión de fronteras, en el reemplazo, en su rehabilitación. Cuando hablamos de la inversión en optimización, ok. La inversión en optimización, la expansión menor y también el reemplazo de la rehabilitación no incluyen intervenciones que representan proyectos de inversión. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que esta unidad ejecutora de inversiones también entonces aprueban inversiones de optimización, aprueban inversiones de reemplazo y de rehabilitación. Se encargan también de explicar la viabilidad de los proyectos de inversión. En el caso de las unidades formuladoras, ¿no?, de los gobiernos regionales y locales, que se encargan de formular proyectos y aprueban las inversiones de optimización, de reemplazo y rehabilitación que se encuentran dentro del área de responsabilidad de su gobierno, también forma parte de la responsabilidad o de las funciones de las unidades ejecutoras, ¿no?, de inversiones. Bueno, y con respecto también de otra de sus funciones es que se encargan, como les decía, de la preparación de la documentación técnica, ¿no? O de estos documentos que son equivalentes para el proyecto de inversión, ¿sí? Entonces, estos documentos técnicos o esta documentación que es equivalente y de suma importancia en un proyecto de inversión, está sujeto al diseño técnico, está sujeto al diseño que está, pues, obviamente incluido, ¿no?, en una hoja de datos técnicos o de estudios de preinversión. Nuevamente volvemos a recaer en este término de los estudios de preinversión, ¿no? Es decir, casi todo comienza con un estudio de preinversión, porque obviamente necesitamos la recopilación de datos y la recopilación de información para, ¿no?, tener una guía, para tener una ruta y para, sobre todo, fundamentar la viabilidad, ¿no?, de este proyecto de inversión. Las unidades ejecutoras de inversiones se encargan también de preparar esos expedientes que son técnicos o estos documentos equivalentes para la optimización, para el reemplazo, para la rehabilitación. Muy bien. Y, por supuesto, una unidad ejecutora tiene una responsabilidad sumamente importante, porque se encarga básicamente de la ejecución física, se encarga de la ejecución financiera del proyecto de inversión, así como de la inversión directa o de la inversión indirecta, ¿no?, en la optimización, el reemplazo y la rehabilitación de conformidad, por supuesto, ¿no?, con las normas y los contratos para poder presupuestar. Muy bien. Ahora, para los proyectos de inversión realizados como parte de una asociación público-privada que ha sido de repente cofinanciada, la responsabilidad de una implementación se va a especificar en un contrato respectivo. Una unidad ejecutora de inversión se encarga de mantener la información, ¿sí?, en la ejecución de las inversiones en el banco de inversión durante la fase de ejecución, ¿correcto? Entonces, hasta ahí vendríamos mencionando los órganos del invierte, punto P.
Muy bien, ya estamos entrando entonces básicamente a la última parte, que es las fases del ciclo de inversión. ¿Sí? Como podrán observar, son cuatro fases, a comparación del Sistema Nacional de Inversión Pública, en que les había comentado que eran tres fases, ¿no? Que era básicamente la fase, pues, ¿no? De la preinversión, la segunda, la inversión, y la tercera, que era la postinversión. Aquí contamos con una selección de fases mucho más detallada. Quisiera darles un minuto, un par de segundos para que lean la información que se ve ahí en este cuadro. Bien, estimados. Entonces, ustedes han observado ahí, les he dado un tiempo prudente como para que puedan ver cuáles son las actividades representativas en cada fase de este ciclo de inversión. En algunos casos también se les conoce como las dimensiones del invierte.p, que no es otra cosa que todos aquellos pasos esenciales o que se requiere para todos los proyectos de inversión, es decir, que sí, que sigan un ciclo, ¿no? Que sigan un orden de la inversión, ¿no? Y que, como ustedes observan, incluyen todas estas etapas. La primera etapa es la programación multianual. En esta programación multianual, aquí definitivamente tiene que haber la preparación del diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o en el acceso de los servicios públicos y la definición de los objetivos que se deben alcanzar para poder abordar esas deficiencias, ¿no? Mediante el establecimiento de metas, ¿no? E indicadores de resultados sectoriales o también de resultados, pues, nacionales, ¿no? Entonces, estamos hablando de que este diagnóstico, entre comillas, también, ¿no es cierto? También tiene que alcanzar o abordar deficiencias mediante el establecimiento de metas, o como les decía, mediante el establecimiento de indicadores,
pero tienen que tener resultados durante un periodo mínimo de 3 años en los planes sectoriales nacionales. También contiene planes de desarrollo regional, contiene planes de desarrollo local para las cooperativas y, entre comillas, proporciona un marco, ¿no? Un marco para la formulación del presupuesto anual de las inversiones. Entonces, estos incluyen proyectos de inversión que han sido realizados en el marco de asociaciones cofinanciadas público y privadas. Entonces, esta fase se llevará a cabo como parte de un proceso de coordinación, ¿sí? Como parte de un proceso de articulación entre las autoridades y entre los gobiernos, pues teniendo en cuenta los recursos de inversión. Por eso es que allí, como ustedes podrán observar, les he colocado como una de las primeras actividades el diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos. Entonces, estamos aquí ante ¿no? Que es el plan ¿no? De la programación multianual de inversiones. En esta fase se llevará a cabo también como parte del proceso, ¿no? De coordinación y de articulación entre las autoridades y entre los gobiernos. Es decir, va a haber un trabajo cooperativo y que tienen que tener en cuenta los recursos de inversión que se han proyectado en un marco macroeconómico. Aquí los procesos responsables de los sectores, de los gobiernos regionales y las autoridades locales es principalmente esta, ¿no? Tener una función de coordinación y articulación. Aquí los sectores citan sus metas, ¿no? Aquí los sectores también fijan sus objetivos y también fijan los indicadores en los 3 niveles de gobiernos, nacional, regional y local. Es decir, aquí cada sector, o bueno, cada gobierno, tanto regional como local, tiene que identificar cuáles son las brechas y cuáles son los criterios de prioridad dentro del marco de la política sectorial. Luego, tenemos la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? La etapa de formulación y evaluación. ¿Sí? En esta etapa también contamos con algunas actividades, ¿no? Con algunas acciones que son relevantes. Entonces, esto significa que en la formulación, o en esa etapa de formulación, estamos hablando netamente de la formulación del proyecto. Aquí hablamos de las propuestas de inversión previstas en el programa multianual. Entonces, aquí tendríamos que mencionar que también existe una evaluación que es respecto, ¿no? A la relevancia de su implementación. ¿Sí? A la relevancia de su implementación. ¿Y esto qué significa? Que la formulación se va a realizar a través de una ficha técnica, ¿sí? Pero para poder realizar esta formulación a través de este documento, hay que tener en cuenta cuáles son los recursos necesarios para poder operar y para poder mantener el proyecto, ¿sí? Y obviamente la realización de esta ficha técnica, ¿no? Va a requerir el nivel de diseño técnico y el dimensionamiento del proyecto para proyectos muy complejos. En esta etapa, las empresas se encargan de capturar, se encargan de aprobar las inversiones en una banca de inversión. Por eso les he colocado ahí que en la formulación y evaluación se realiza la elaboración de la ficha técnica del estudio de preinversión, que se realiza la evaluación y la declaración de la viabilidad. Recordemos que cuando hablamos de viabilidad, hace referencia a que este proyecto es posible de realizarse y solamente podrá ser posible de realizarse cuando, ¿no? En esta etapa, la propuesta, ¿no es cierto?, está prevista en el programa multianual de inversiones y cuenta con una respectiva evaluación de los recursos que están disponibles.
Luego contamos con la tercera etapa, que es la etapa de la ejecución. Nuevamente, tendríamos que indicar que en esta etapa sí contiene la elaboración de expedientes técnicos, ¿sí? Entonces, es decir, en el caso de que no haya un expediente técnico, habrá pues un documento equivalente, ¿sí? O también hablamos de una ejecución que es física, que es financiera y que corresponde netamente pues a los proyectos de inversión pública. Entonces, en la ejecución va a haber un monitoreo. Es un monitoreo de la inversión que se realiza pues a través de un sistema del monitoreo de la inversión. Es un sistema de gestión, es un sistema de planificación de la inversión nacional y que combina, ¿no? Que combina, ¿no? La banca de inversión con el sistema integrado de gestión financiera. Si nosotros hacemos memoria y bueno, recordando un poco, cuando hablamos del sistema integrado de gestión financiera, estamos haciendo mención prácticamente al CIAF. Ustedes saben que el CIAF es pues uno de los sistemas administrativos de los recursos públicos del Estado, ¿no? Bueno, no es el único, pero es uno de los que más se utiliza, ¿no? Entonces, en la ejecución se da la elaboración del expediente técnico, ¿no? O el documento que haga sus veces, y hablamos de una ejecución física y financiera de este proyecto de inversión, para posteriormente pasar a la etapa del funcionamiento. En esta etapa del funcionamiento, que ya prácticamente es la última, ya estamos de salida, incluye la operación, incluye el mantenimiento de los activos que se han generado durante la ejecución de la inversión pública y la prestación de los servicios prestados por esta inversión. Entonces, en esta etapa, las inversiones pueden estar sujetas a evaluaciones ex post para poder aprender, ¿no? de las lecciones y mejorar la situación futura. Básicamente estamos hablando que en la etapa de funcionamiento sí hay una evaluación, porque hemos visto que hay una evaluación, ¿no? En la segunda etapa, pero también hablamos de una evaluación ex post, ¿no? Después de que ya se ejecutó el proyecto. ¿Y por qué se da una evaluación ex post? Para realmente saber si se ha cumplido con las expectativas, si realmente los resultados fueron los esperados. Y en el caso de que no sea un resultado positivo, hacer como una especie de retroalimentación, ¿no? Es decir, revisar en qué aspectos se ha fallado para plantear las mejoras respectivas. Eso es básicamente con respecto a las fases del ciclo de la inversión pública, ¿no? Y bueno, prácticamente con eso estaríamos pues dando, bueno, aquí hay algunos conceptos que he colocado sobre la fase de programación de las inversiones, es lo que ya prácticamente he compartido con ustedes, ¿no? La fase de formulación y evaluación. Espero que, bueno, si es que tienen acceso a este material, seguramente que sí, la institución siempre está en apoyo, ¿no? A la expansión del conocimiento, ¿verdad? Entonces, todo lo que les he comentado o he debatido con ustedes también lo van a encontrar, ¿no? Debidamente, pues, fundamentado en esta presentación. Y bueno, como les decía, prácticamente eso sería pues todo lo que se me ha permitido poder compartir con ustedes. Bien, doctora Angie, muchas gracias por el desarrollo de la sesión del día de hoy. En estos ya, bueno, estamos en la parte final. Si tuviéramos alguna pregunta de parte de los participantes aquí en la sala de Zoom y también los que están conectados viendo la transmisión vía Facebook, pueden hacer uso del chat aquí en la sala, ya en estos últimos minutos. Luego, en instantes también estaremos brindándoles detalles acerca de la certificación, ¿ya? La certificación, los beneficios también que les está brindando la Escuela SCAE Perú, ¿ya? Así que, importante también mencionar, doctora, estamos agendando también algunos cursos para el mes de, ahora revisamos la agenda, el mes de septiembre, ¿no? En septiembre también tenemos más cursos con la doctora Angie, para que ustedes también puedan seguir capacitándose. Ya ahora les comentamos, tenemos obras por impuestos también, y luego legislación laboral, ¿no? Todos esos temas
se estarán publicando ¿dónde? En la página de SCAE, en el Facebook, ya toda la programación, el horario también a qué hora se va a llevar a cabo, ¿no? Ahí está, en la página de SCAE Perú. El curso del día de hoy fue de programación, formulación y gestión de proyectos de inversión pública Invierte P con la doctora abogada Angie Romero Espinosa. Winnie nos pregunta sobre el curso de costos y presupuestos. Winnie, bueno, ya se desarrolló el curso. Te invitamos a comunicarte por favor al WhatsApp. Ahí te van a brindar todos los detalles del curso de costos y presupuestos en obras públicas se desarrolló. Doctora, para finalizar la transmisión, ¿alguna conclusión adicional respecto al tema desarrollado? Sí, bueno, la primera es que los invito, pues, ¿no? A que ustedes puedan, pues, seguir preparándose. Este tema del invierte.p es un tema bastante interesante, es un tema extenso, ¿no? Y he tratado de poder resumirlos en los puntos más importantes. En definitiva, hay mayores definiciones, hay mayores criterios que tenemos que tomar en cuenta a la hora de animarnos, ¿no? A, pues, participar o trabajar también para el Estado, ¿no? En realidad es bastante gratificante el poder formar parte de una propuesta, de un proyecto de inversión pública. Hoy en día, más que nada, es muy útil, ¿no? Incluso ustedes podrán evidenciar en muchas de las zonas donde residen, bueno, o proyectos, obras inconclusas. Entonces, miren, lo bonito y lo gratificante que incluso es poder empezar desde cero, poder realizar desde un diagnóstico, desde una identificación de un problema, luego realizar un diagnóstico para poder posteriormente, ¿no es cierto?, plantear alternativas de solución aplicando metodologías, ¿no? Bastante novedosas e interesantes, y así tener pues las metas, los objetivos, los medios, los fines de tu propuesta de un proyecto de inversión pública y pues presentarlo para ver si es posible que el Estado pueda cofinanciar o financiar tu idea de proyecto de inversión, ¿no? Sería de mucha utilidad también, ¿no? Pues de repente dedicarles un tiempo o realizar una segunda parte para que ustedes puedan aprender a diseñar, ¿no?, una propuesta de inversión pública. Los invito a que ustedes sigan preparándose a través de la institución también, ¿no?, que ofrece siempre cursos de actualización, y se animen, pues, ¿no?, a contribuir de alguna manera, pues, ¿no?, con nuestro Estado. Me Bien, doctora, parece. muchas gracias. Muchas gracias. Definitivamente el tema de Invierte es amplio y bueno, en los próximos días vamos a seguir coordinando para ampliar, ¿no? Puede ser también, como usted dice, una segunda parte también. Gracias, doctora Angie. Igualmente, muchas gracias. Bien, ahora pasamos rápidamente al tema de la certificación y los beneficios. Aquí está el curso del día de hoy, programación, formulación y gestión de proyectos de inversión pública, Invierte-P, ahí está. Los beneficios que te está brindando la escuela, ¿no? SCAE Perú, es acceso al aula virtual las 24 horas del día. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a poder acceder en cualquier momento, en cualquier horario, desde tu computadora, desde tu celular, desde cualquier dispositivo. Solo tienes que tener internet y vas a poder encontrar no solo la sesión del día de hoy, sino también las sesiones que se han dictado con nuestros docentes también que han dictado el curso de Invierte-P. Ahí están todas las sesiones para que tú puedas ver el curso completo, ¿ya? La certificación, una vez finalices el curso, se te otorga tu certificado. La certificación tú puedes pedir el digital, el cual tiene un costo distinto al certificado físico. Puedes pedir uno de los dos, ¿ya? Los materiales también que nos preguntan, ¿no? ¿Dónde encuentro los materiales? ¿Cómo puedo descargar? ¿No? Entonces, también se suben directamente al aula virtual, ahora en breve te muestro, para que puedas descargar todo el material, ¿no? Algunos prefieren tener directamente en la computadora, pero sin embargo, siempre está disponible en el aula virtual, ¿ya? Y por otro lado, los otros beneficios es que vas a poder tener también acceso a los grupos de WhatsApp de SCAE para recibir los próximos eventos, los próximos cursos, y también se están lanzando por ahí
las convocatorias laborales, ¿no? Ya, así que todos los detalles, aquí está el número de WhatsApp, el 901-797-050. Esos son todos los beneficios de la escuela al certificarte. Ahora, como te mencionaba, el tema del aula virtual. ¿Cuál es el aula virtual? ¿Cuál es el procedimiento? Aquí está. Se te brinda un usuario y contraseña y vas a poder ingresar en cualquier horario para ver todos los módulos, los otros temas también respecto al InviarTP y así puedas capacitarte en el tema completo. ¿Ya? Bien. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por seguir capacitándose. Mientras más se capaciten, mejores oportunidades, más ingresos también. Eso significa más ingresos porque siempre el mercado está buscando a especialistas. ¿Ya? Así que está ahí el número de WhatsApp disponible para que puedas comunicarte a través del WhatsApp o en su defecto, si deseas también llamar directamente a los asesores, también lo puedes hacer en horario de oficina. Al 901-797-050 a través del WhatsApp de Sky Perú. Muchas gracias, nos reencontramos en una próxima transmisión.